Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Recuerden que este no es un programa de medicina alternativa ni de naturismo. Por este espacio hacemos un esfuerzo muy grande con todas las especialidades médicas, con el apoyo también de la Universidad Manizales, para poder llegar a sus hogares y hacer de este espacio de comunicación un programa de orientación hacia la salud. Que ustedes conozcan, se familiaricen más con nuestro cuerpo, que conozcan tantos signos y síntomas de alarma, que ustedes cada vez más tengan esa oportunidad como de entender qué es lo que está pasando con su cuerpo. Lo que hemos tratado de escribir nosotros en mi libro Las 100 enfermedades más frecuentes, y por el otro, que son 2 libros en uno, Cómo hacer de la cocina una farmacia. Además, este libro ustedes lo consiguen en las librerías Panamericanas de todo Colombia, en la Librería Nacional, en los aeropuertos, en tantas partes donde nosotros estamos tratando de hacer un proceso de educación y de prevención para que ustedes entiendan la importancia de la consulta médica, de consultar oportunamente. Eso es lo que queremos que ustedes con este programa tengan claro. Y cuando traemos cada especialidad, pues obviamente es tratar de hablar de estos temas que se han convertido en motivos de consulta muy frecuente. Y antes de empezar con el tema central hoy, con nuestro invitado, el doctor Jaime Alberto Sierra Henao, que es médico cirujano y dermatólogo, las personas que nos han preguntado tanto en Bogotá que necesitan los medicamentos, los libros y todo ese acompañamiento, además, para que tengan sus productos puerta a puerta, yo quiero que tengan muy presente este teléfono para Bogotá, 320-465-3238, 320-465-3238. Esto es en Bogotá, pueden tener esta dirección, Carrera 12, 7132. Carrera 12, 7132, es la oficina 101. Muchas personas nos preguntan a diario el tema de la piel y me parece muy difícil cuando a mí me hacen preguntas de dermatología, me parece que es una especialidad muy complicada, porque es que muchos dicen, yo tengo una alergia, yo tengo un hongo, y la gente es compre y compre cremitas para cosas que no tienen diagnóstico. Y muchas veces lo que hacen es complicar el cuadro clínico. Por eso hoy querido que nos acompañe el doctor Jaime Alberto Sierra Henao. Él es médico cirujano especializado en dermatología. Médico, muchas gracias y bienvenido a Conexión Vital. Muchas gracias, doctor Rojas, por la invitación. De nuevo, pues, muy agradecido de poder contar con las personas pues, que estén viendo este programa. Muchas gracias. Bueno, hablaba con mi hijo y me mencionaba que hablaban ustedes para hacer un tema hoy muy importante y tiene que ver con toda esa parte del sol y la piel. Correcto. ¿Cómo es ese tema? Porque la gente está muy alarmada, que el sol sí, que el sol no, que el cáncer y demás. Hablemos un poco de todo ese concepto de la piel y la exposición al sol. Bueno, el tema de fotoprotección se ha vuelto un tema de actualidad, ya que vemos que la incidencia de cáncer de piel ha aumentado en el mundo, en todas las latitudes, en todos los países, y creo que es muy importante desde temprana edad fomentar la educación desde las escuelas, ¿sí? Hay que recordar que la fotoprotección, pues más allá de solo utilizar un protector solar, es una serie de medidas preventivas para evitar, ¿cierto?, en la medida de lo posible, el cáncer de piel y tantos otros daños que se producen por la exposición crónica al sol. Entonces, es un tema que tenemos que realmente tocar desde los colegios, desde las escuelas y reforzar en nuestros consultorios con los pacientes. ¿Tiene la piel mecanismos de protección innatos del cuerpo? ¿Tiene el cuerpo cómo realmente defenderse para cuando alguien nos va a escuchar hoy y decir, ay, yo que nunca en la vida me he colocado nada de esto? Yo soy un convencido que si uno quiere llegar a viejito joven, pues es cuidarse la piel. Y entonces lo he visto mucho en la esposa mía, porque la mamá de ella, desde muy temprana edad, empezó a aplicarle protector y las llevaba a los 8 años donde el dermatólogo, porque la gente va a decir, no, pues yo que voy a llevar una persona de 8 o 10 años donde el dermatólogo. Pero
doña Nidia la llevaba a ella al dermatólogo para que le enseñara a cuidarse la piel y a protegerse. Y uno compara la piel de la edad de ella con personas de su misma edad, es una diferencia muy grande. Pero mucha gente nos estará viendo ahora y decir, no, yo nunca ni sabía cómo se protege el cuerpo. Claro, sí, esta es una pregunta muy pertinente, yo creo que es con lo que uno debe comenzar en la parte educativa, y es que pues, la piel se vale de unos mecanismos naturales para protegerse de la radiación ultravioleta, y pues el principal está dado por la melanina, que es ese pigmento que producen unas células llamadas melanocitos. Esas obviamente, pues, por eso, dependiendo del tipo de piel, entonces desde las pieles más claras hasta las pieles más morenas, varía es la producción de la melanina, más no la cantidad de las células que las producen. Obviamente que a mayor cantidad de pigmento en la piel, o sea, de melanina, pues mayor protección ante el daño tanto agudo o crónico de la radiación ultravioleta va a haber, ¿sí? Igual la piel también se vale de una serie de mecanismos antioxidantes que también barren esos radicales libres que se generan con la radiación, y en esta primera imagen podemos ver señalada el melanocito. Es una célula redondeada, pequeña, pero que tiene unas prolongaciones, y la vemos al lado derecho como una serie de tentáculos por los cuales transmite ese pigmento a los queratinocitos, que son las células presentes en más del 90% de la piel, ocupan ese espesor. Y secundariamente, entonces, al transferir ese pigmento, digamos, el pigmento se esparce en la piel y ese es el que nos da la protección, ¿sí? También digamos que aparte de los mecanismos de la producción de melanina y los barredores de radicales libres, pues también tenemos nuestro sistema inmunológico que se encarga de atacar esas células que se van transformando como premalignas o malignas por la exposición crónica al sol. Entonces aquí vemos la clasificación de los fototipos de piel, va del 1 al 6, siendo el fototipo 1 la piel más clara. Son personas que generalmente tienen un color de cabello rojizo, unos ojos azules, y estos pacientes o estas personas, perdón, no tienen realmente, nunca se broncean y se queman muy fácilmente con la exposición. Este junto con el fototipo 2 son los que tienen más riesgo de hacer cáncer de piel, y pues como les había dicho, los fototipos más oscuros tienen menor riesgo de hacer algunos tipos de cáncer de piel. Una pregunta que muchos, déjeme esa imagen un momentico, que muchas personas podrían hacer allá en sus casas. Es decir, bueno, si esa niña de la foto 2 o 3, o la misma 1, pues, empieza a exponerse y a exponerse y a exponerse al sol, puede alterarse su piel, cambiar la piel, crearse un mecanismo de defensa o transformarse en algo y quedar con la piel como la de la 4 o la 5, por los melanocitos que usted dice. Realmente no, esos fototipos más claros que van del 1 al 3, pues son fototipos que casi nunca se broncean. De pronto el fototipo 3, que es un fototipo ya tirando como a una piel, dicen, de un color oliva a un trigueño claro, pues digamos una exposición crónica, intermitente a la radiación ultravioleta puede generar algún tipo de bronceamiento de la piel, pero eso siempre va acompañado de un daño crónico y de una transformación premaligna de las células. Entonces realmente decir que el bronceado es adecuado, pues actualmente no se recomienda, y de hecho pues en todas las guías internacionales su uso pues no se recomienda por el mayor riesgo de cáncer de piel. No sé si, ¿a qué tiempo estamos? Vamos a ir a ese corte porque es que yo quiero dejarlo en este corte con una inquietud, doctor Jaime Alberto, y que habláramos un poco de la diferencia que existe entre la persona que se va y se tira pues en su finca a broncearse y la persona que se tira o se mete a una cámara bronceadora. Si el proceso fisiológico de bronceado es el mismo y si los mecanismos de defensa que el cuerpo tiene ante las radiaciones son las mismas. Esta pregunta para después de este corte comerciales. Ya regresamos. Bueno, entonces aquí el doctor Rojas me dice que uno de los pacientes hizo una pregunta de los que está viendo ahorita por Facebook Live, si la exposición al sol, digamos la exposición crónica, tiene un daño acumulativo. En cuanto pues la respuesta, sí, el daño es acumulativo, y de hecho pues en las guías internacionales se dice que si se utilizara un protector solar desde antes de los 18 años se prevendría el 78% de los cánceres de piel. Yo, pues a la mayoría de los pacientes que van a la consulta y consultan pues por lesiones relacionadas con daño crónico con el sol y cáncer de piel, siempre les digo que uno en la vida va haciendo ritos y la piel
es uno de esos órganos que hacen ahorros muy fácilmente, porque es un órgano que es externo, que está expuesto tanto a las condiciones climáticas, a la radiación ultravioleta, a tóxicos, y ese daño es acumulativo. Van habiendo unos cambios en el ADN que muchas veces nuestro sistema inmunológico no es capaz de manejarlo, y algunos de esos daños entonces escapan a ese mecanismo de control del sistema inmunológico, y posteriormente, incluso décadas después, se puede generar el cáncer de piel. Yo le digo a los pacientes, el cáncer de piel no se genera en pocos años, muchas veces es un daño acumulativo de décadas e incluso exposiciones intermitentes pero muy intensas. O sea, el paciente que tiene el antecedente de, doctor, es que yo casi no me expongo al sol, pero en mi infancia tuve quemaduras severas con formación de ampollas, que mi piel se erosionaba, que se tardó mucho en recuperarse, también es un antecedente muy importante para el desarrollo de cáncer de piel. Esta pregunta la hacía Adriana María Gómez Botero, qué buena pregunta. Y la otra que yo te hacía, de si el paciente que está expuesto al sol o está en la cámara de bronceado tiene los mismos efectos, el cuerpo se defiende igual, puede ser una más dañina que otra. ¿Cómo se comporta esta diferencia de exposición a estos bronceados? Correcto, generalmente sí suele haber una diferencia significativa, porque la mayoría de las personas, digamos que nuestra exposición es intermitente, y en la mayoría de las veces, pues cuando nos exponemos intensamente al sol, solo son en las épocas, digamos, de vacaciones, o en los países donde hay estaciones, más en las épocas de verano. Por eso muchas personas, digamos, que optan por acudir a lugares donde ofrecen un bronceado, pues a través de cámaras de bronceamiento, y lo hacen de manera continua, ¿cierto? Pueden hacer cada 2, cada 4 semanas muchas veces, y eso produce un daño acumulado y mucho más acelerado con respecto, pues, al daño en piel y también con la pigmentación. Uno ve los pacientes, muchas personas que se someten a cámaras de bronceamiento con su piel muy pigmentada, y que con los años pues vamos a ver mayores arrugas, presencias como de pecas, lo que llamamos los dermatólogos léntigos, que todo eso favorece el cáncer de piel. Y también pregunta Gloria Carmenza Pava, que ella tiene muchas manchas en la cara y no ha podido con eso, pero con la pregunta que ella hace yo quiero complementarla. Ella, como muchos pacientes, se quejan por sus manchas. Una cosa es el bronceado, que es parejito, pero hay personas que dicen, no, es que yo me pongo al sol y vea, me lleno de manchas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué ella hace las manchitas separadas y por qué la otra sí hace un bronceado bueno? ¿Y por qué no ha podido con esas manchas? Bueno, sí, esa es una de las preguntas tal vez más frecuentes en dermatología, las manchas en la piel y sobre todo las que tienen localización en el rostro. Entonces ahí tenemos que entrar a diferenciar entre el bronceado, que como bien usted había dicho, es ese tono parejo, un color como café, ¿cierto? Un color de la piel que es pues asociado a la exposición crónica al sol. Pero está el melasma que es una entidad muy frecuente y se refiere a esa pigmentación localizada sobre todo en las zonas alrededor de los ojos, en la frente, que están influenciadas pues no solo por la exposición crónica al sol, sino también y sobre todo en las mujeres, que son las que más la sufren, por la exposición a estrógenos, ¿sí? Principalmente pues por fuentes de anticonceptivos orales o inyectables o implantados, y también por un factor genético de predisposición. Tal vez esas son de las manchas más difíciles de tratar en dermatología y siempre deben ir acompañadas, entonces, primero de un buen protector solar. Más adelante les voy a explicar cómo se debe utilizar adecuadamente. Aquí podemos ver, las lesiones van apareciendo como pequeñas pequitas que a lo largo del tiempo van aumentando en número y en tamaño, y esas pequitas se van juntando y es lo que después vemos el melasma, que es esa mancha, ¿cierto?, dispersa, sobre todo en las zonas alrededor de los ojos, de la frente, la nariz y a veces en el labio superior. Son muy difíciles de tratar, necesitan tratamientos prolongados con despigmentantes o cremas o sustancias aclarantes, además de una fotoprotección intensiva, o sea, utilizar protector solar unas 2 a 3 veces diarias. Claudia Rocío Londoño Vargas, doctor Rojas, buenas tardes. Con respecto al tema, las personas que tienen vitiligo, ¿les hace daño exponerse al sol? ¿Y qué es el vitiligo? Bueno, entonces primero para definir el vitiligo es una enfermedad autoinmune de la piel. ¿Eso qué significa? Que
las propias defensas del cuerpo que deberían solo estar defendiéndonos contra los procesos infecciosos o procesos, digamos, alergenos o sustancias externas a nuestro organismo, terminan atacando nuestra piel. Las células que producen el pigmento, como les mostré en la imagen, los melanocitos son las células, el blanco principal de esta enfermedad. Estos melanocitos entonces son destruidos por las células del sistema inmunológico y la piel entonces pierde su pigmentación, ya sea en áreas muy localizadas o incluso abarcando áreas extensas. El vitiligo entonces, primero que todo, tratamiento es difícil, prolongado, es una enfermedad que a veces tiene fenómenos de recaída o fenómenos de autorresolución espontánea, el paciente a veces sin tratamiento puede recuperarse. Y en cuanto a la exposición solar, claro, la piel que no tiene melanocitos, pues obviamente se va a quemar más fácilmente, va a sufrir un eritema y una quemadura solar más pronunciada, pero a la vez dosis de radiación ultravioleta controladas que se administran en cámaras parecidas a las de bronceamiento, pero que se llaman cámaras de fototerapia, en la cual la radiación es controlada y el dermatólogo que administra esa cámara pues puede graduar la dosis necesaria para el paciente, produce un fenómeno como de inmunosupresión, como de freno de ese ataque de esas células y de hecho es uno de los tratamientos más efectivos para el vitiligo. Entonces, en esos términos, la radiación de forma controlada y en dosis adecuadas termina siendo beneficiosa para esta enfermedad. Es decir, que para que ustedes se ubiquen, ese vitiligo tiene como casi la misma explicación de enfermedades como la artritis, el lupus y muchas más. Las defensas lo están atacando. Ángela Viviana Ramírez Rojas. Buenas tardes, una pregunta. Sufro hace 2 años de dermatitis tópica en las manos y ahora de parches en la piel. Debido a esto está utilizando un protector solar 30, un lubricante, está utilizando un esteroide y está utilizando un antimicótico. La verdad quiero saber qué puedo hacer cuando salgo al sol, porque me afecta mucho y me salen más parches cuando me expongo al sol. Bueno, entonces la dermatitis atópica es una de las enfermedades más frecuentes en la consulta dermatológica, principalmente en niños en edades pediátricas. Cerca no más o menos de un 5 a 10% de los adultos tienen dermatitis atópica, como debe ser el caso de nuestra paciente, que se cronifica, así como muchos pacientes con asma o rinitis. Esas enfermedades van ligadas en muchas ocasiones a la dermatitis atópica, y la dermatitis atópica es una enfermedad también inflamatoria crónica de la piel, en la cual hay una disregulación, ese sistema inmunológico también está descontrolado, produce inflamación en la piel y se manifiesta por resequedad crónica de la piel y picazón, ¿sí?, que secundariamente entonces llevan al rascado y a la aparición de esas lesiones de parches que muchas veces los pacientes refieren como hongos que pican mucho y que empeoran con los cambios de clima. Entonces, en estos casos, la fotoprotección también es clave. Primero que todo, las medidas de hidratación de la piel. Los esteroides, que son medicamentos antiinflamatorios, solo se recomiendan en épocas de crisis porque utilizados a largo plazo pueden producir adelgazamiento de la piel, se absorben además en la circulación produciendo efectos sistémicos, incluso llevando a una diabetes, a una hipertensión y a una osteoporosis. En todas estas enfermedades la protección solar también es muy importante. Sin embargo, también en casos muy severos de la dermatitis atópica, así como en el vitiligo, que es una enfermedad donde el sistema inmunológico también produce, digamos, gran parte de todos estos síntomas, la fototerapia en dosis adecuadas, terapéutica, coordinada por un dermatólogo, produce mucho beneficio en esta enfermedad. Pero la clave es la hidratación y la protección solar. Eso del vitiligo, pregunta Luza Marueno, es lo mismo que llaman melancolía, ¿o no? Bueno, hay muchos términos coloquiales que las personas pues, le achacan a muchas enfermedades. El vitiligo realmente le llaman muchas personas es Karate. el karate, ¿sí? Que dicen, mi familiar está karatejo, estoy karatejo, ¿sí? La melancolía es otra enfermedad diferente que también produce cambios de pigmentación en la piel, pero está producido por un hongo que generalmente se localiza donde la piel produce más grasa, sobre todo en el rostro, pecho y la espalda. Es un hongo. Es un hongo. Bueno, vamos a este corte comerciales. Qué bueno tantas preguntas que hay respecto al tema de hoy, que son los problemas por exposición al sol. Hay una muy interesante acá que nos hace Soraya del Pilar Giraldo Saldarriaga, y la vamos a responder después del corte de comerciales, y dice que si el sol afecta más
el acné. Ya regresamos. Hay una pregunta que si el acné se ha empeorado por la exposición solar, y la respuesta es correcta, ¿sí? Cuando uno está iniciando tratamientos para el acné, siempre le explica a los pacientes que algunos de los medicamentos que se utilizan para el acné, que son los retinoides, que son los medicamentos más efectivos, ya sean aplicados tópicamente o por vía oral, pues producen cierta sensibilización de la piel ante la quemadura solar. E igualmente la exposición al sol que produce, como les dije inicialmente, liberación de radicales libres en la piel de oxígeno, que son sustancias que generan inflamación tanto aguda como crónica en la piel. Y esa inflamación, sobre todo aguda, producida por esos radicales de oxígeno, es el que produce el empeoramiento de las lesiones inflamatorias del acné, que las notamos como pápulas inflamatorias, que son como esos granitos rojos, inflamados, dolorosos, y las pústulas, que son esas lesiones que presentan pus en su interior y que son las que dejan cicatrices. Entonces, claramente la evidencia apunta también a que la radiación ultravioleta empeora el acné y debe evitarse en estos pacientes la exposición en las horas más críticas, que es entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, así como el uso de pantallas solares adecuadas para esta enfermedad. Bueno, a doña Nancy Vallejo le pido el favor, como es un tema diferente, que nos contactemos ahorita más adelante para vía telefónica darle su respuesta. Vamos a ver un video, porque vamos a entrar en un tema muy importante y es cómo elegir, cómo seleccionar, qué tipo de cosas es lo que yo me puedo utilizar en la piel para tener un efecto realmente protector. Porque no es lo mismo pues, que yo le aplique a él, a mí, a cualquier persona. Esto tiene ciertas indicaciones, entonces veamos este video. Todos disfrutamos de la luz natural y del agradable calor que nos ofrece, pero algunas veces olvidamos lo serio que puede ser este tema. Los rayos solares ultravioletas llamados UVA y UVB pueden dañar la piel y es por ello la importancia del protector solar. El bloqueador actúa como un escudo contra las quemaduras del sol y ayuda a bloquear las radiaciones de los rayos UV para que no puedan penetrar bajo la superficie de la piel. Disminuye los riesgos de cáncer de piel. La exposición a la radiación ultravioleta es la primera causa de envejecimiento y del cáncer de piel. Por lo tanto, el bloqueador ayuda a evitar estos daños. Retrasa los signos de envejecimiento prematuro. La importancia del protector solar en el rostro radica en que ayuda a mantener la piel sana, joven y sin manchas, tanto en invierno como en verano. Aplica protección solar antes de ponerte el vestido de baño para que no se quede ninguna zona sin protección. Recuerda las orejas, pies y manos, incluso entre los dedos. Aplica el producto 20 minutos antes de salir al exterior para dejar que la fórmula penetre en la piel. Aplica de nuevo la protección solar cada 2 horas y cuando salgas del agua. Aunque la protección solar que te brindan algunos productos cosméticos es buena, es importante que se complemente con un bloqueador solar para tener una máxima protección. Intenta evitar las horas de máxima exposición cuando los rayos solares son más intensos. Por último, no olvides el sombrero y las gafas de sol. Con esta nota que hacía nuestra productora Lina, médico, muchas personas dirán, sí, pero ¿cuál? ¿Cuál necesito yo? Vimos personas de todas las edades y haciendo muchas cosas. ¿Cuáles son las recomendaciones que usted le da a los pacientes en consulta y nos puede compartir hoy en Conexión Vital? Esa es una pregunta clave al hablar de fotoprotección y es, bueno, si yo sé que los daños de la radiación ultravioleta se acumulan en el tiempo, ¿cómo debo protegerme, cierto? Entonces, como les dije, el protector solar es una medida necesaria, mas no suficiente para prevenir el cáncer de piel. En la anterior pregunta que me hicieron, como les dije, uno debe evitar exponerse entre las horas donde la radiación ultravioleta es más fuerte, esa está entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, el uso de ropa adecuada, de manga larga, uso de sombrero de ala ancha en áreas donde haya mayor radiación ultravioleta y el uso del protector solar al menos 2 veces al día, media hora antes de salir en la mañana, 20 a 30 minutos, y entre las 11 y las 12 del mediodía. Ahora, los protectores solares, entonces, ¿cómo escogerlos? Esa es una pregunta, como les dije, muy clave y es, en la actualidad, pues hay muchas ofertas de antisolares, tanto pues formulados por profesionales de la salud, así como por dermatólogos. Entonces tenemos que entrar a diferenciar una cosa y es primero el tipo de piel del paciente. Entonces, como habían visto en las primeras imágenes, pues hay fototipos del 1 al 6
variando, ¿cierto?, de la piel más clara a la piel más oscura. Entonces, eso es lo primero, conocer el fototipo del paciente. Sin embargo, pues en nuestros países, por el mestizaje, esos fototipos muchas veces se superponen. Y el primer concepto que viene acá es conocer qué es el factor de protección solar cuando vamos a adquirir un protector solar. Ustedes ven que en la parte de adelante del protector solar vemos FPS o SPF, que es lo mismo, que significa factor de protección solar, 15, 30, 50 más, incluso en algunas marcas 100. ¿Y eso qué indica entonces? Una persona naturalmente, al exponerse al sol, si no utilizara un protector solar, ¿cuánto tiempo se demora en que su piel se coloque roja, cierto? Y esa rojez sea persistente. Supongamos una persona blanca que en 3 minutos su piel se coloque roja, un factor de protección 30 eleva 30 veces el tiempo en que demoraría teóricamente esa persona en generar eritema, o sea, enrojecimiento. Pero esta gráfica me parece una de las más claves, y es que en todos los estudios han sido consistentes en decir de que un factor de protección solar 15 es suficiente de ahí para adelante para generar una protección adecuada. Miren que un factor de 15 en adelante genera más o menos un 90 a 92% de protección, y de ahí en adelante la protección es muy lineal. ¿Y eso por qué sucede? Porque muchas personas dicen, bueno, ¿y será que el número entonces no interesa? O sea que muchas personas, por ejemplo, al ir a la tienda, ir a la farmacia, dicen, pero si un factor 100 no es mejor que un factor 50, entonces no. ¿Por qué? Porque condiciones como el clima, la sudoración y sobre todo la cantidad que se aplica a la persona de protector solar es insuficiente para generar ese factor de protección. En la mayoría de los estudios son consistentes en decir que, por ejemplo, si una persona se aplica un factor 100, realmente la cantidad necesaria, ejemplo, para cara y cuello es de una cucharadita de protector solar. Y la mayoría de las personas nos aplicamos, si es el 10 al 20% de eso que se indica en la realidad. Menos. O sea que realmente un factor 100 tendría que realmente en la vida real se terminaría siendo un factor 10 o 15 por la cantidad tan escasa que nos aplicamos, pero que muchas veces resulta ser suficiente, y sobre todo la clave, repetir el protector solar. Y como en el video anterior, ¿Qué a mediodía? se repite entre las 11 y las 12, y si la persona en horas de la tarde sigue expuesta, se repite cerca de las 2 de la tarde. ¿Y por qué? ¿Es que pierde su efecto, se oxida, se daña? ¿O qué Es pasa? correcto, claro. La mayoría de los protectores solares tienen filtros químicos, sustancias entonces que va absorbiendo la piel, que van penetrando la piel, y entonces van perdiendo su potencial de prevención de radiación. Muchos otros se evaporan, y también por el fenómeno de limpiarse la piel o de la sudoración, pues termina perdiéndose esa protección necesaria. Como les dije, todos los dermatólogos recetamos un protector solar para que se aplique cada 2 a 3 horas aproximadamente. Y este pequeño cuadro aquí resume entonces cómo escoger protector solar de acuerdo al tipo de piel y a los índices de radiación solar. Pues más adelante en una de las diapositivas vamos a ver que hay unos índices que han creado para saber qué protector solar utilizar. Y este es un ejemplo muy importante. Aquí vemos pues un protector solar cualquiera. En la etiqueta de la parte de adelante vemos una serie de iniciales que muchas veces nos pueden confundir. En la parte de arriba vemos VB y VA. ¿Eso qué significa? Que ese protector solar nos protege con ambos tipos de radiación. Recordemos que la UV es la que produce el enrojecimiento, la quemadura, y la UVA es la que produce la pigmentación y las manchas a largo plazo. Pero el sol tiene las dos. El sol tiene las dos, exactamente. ¿Y la cámara bronceadora? La cámara bronceadora también, y sobre todo produce mucha radiación ultravioleta A, que es la que produce la pigmentación. Abajo vemos las iniciales HEBL, que significa que también protege contra luz visible, y R-A, que significa que protege con luz infrarroja. Este caso es un protector solar de amplio espectro. Entonces, amplio espectro significa que nos protege contra radiación ultravioleta y contra radiación ultravioleta UV y la A. Y PA, que también se ha ido imponiendo en los últimos años, significa protección contra la pigmentación. Va de una cruz a 4 cruces. En este caso, este protector solar teórico pues tiene 4 cruces de protección, significa que también protege contra la pigmentación a largo plazo, y sobre todo en pacientes de pieles oscuras que manchan más fácilmente, o en personas que tienen antecedentes de manchas, como una de las pacientes que nos hizo la pregunta. Y obvio, en la parte central de ese círculo que vemos el número, que es el factor de protección solar 50 más, que esas pues significa que ese factor de protección va más allá del 50, pero por protocolo y en las guías internacionales es lo que se está indicado para que cuando un protector pues protege más de 50 debe escribirse o etiquetarse como 50 más. Hay tantas preguntas que...
Dice una de las televidentes que Marisol Roa, que si se expone al sol así sean 4 minutos, que ella se brota y le da rasquiña y se pone mal. Y ella tiene osteoporosis y ella necesita el sol. ¿Qué hacer en esos casos? Bueno, una muy buena pregunta. Entonces, hay muchas enfermedades asociadas a la exposición solar. Probablemente, por lo que dice nuestra paciente, presenta una enfermedad que se llama urticaria solar. La urticaria solar es una enfermedad alérgica en la cual la piel, ante exposiciones pequeñas al sol, se produce un brote similar a ronchas, que recordemos que esas ronchas entonces pican mucho. Es una enfermedad a veces muy incapacitante porque, como dice nuestra paciente, una exposición solar leve produce esos síntomas. En esos casos entonces, y si tiene osteoporosis, pues claro, lo indicado es exponerse al sol, pero muchas veces la suplementación con vitamina D, pues la debe tener esta paciente, 1. 2, la fototerapia terapéutica que había descrito en el vitiligo y en la dermatitis atópica también ayuda como a ir desensibilizando a esta persona ante la radiación. Entonces es como cuando en personas que tienen enfermedades alérgicas alimentarias, a muchos, por ejemplo, a mariscos, los van exponiendo a dosis pequeñas para que su sistema inmunológico que termine por no reaccionar ante estos alergenos. Lo mismo pasa en esta enfermedad, la fototerapia también es terapéutica. Y una cosa como clave para recordarles, con que expongamos un 10% de nuestra superficie corporal, unos 10 minutos al sol, es suficiente para producir la vitamina D necesaria para nuestro organismo. Bueno, aquí estoy más enredado con tanta pregunta, porque me hacía una línea este micrófono y dice que si uno quiere ir pues a broncearse, y si primero se echó el protector y luego el bronceador, ¿se va a broncear igual? O si se va a ir a broncear, se echa el bronceador sin protector. Bueno, sí, eso es una pregunta muy frecuente también en los pacientes de la consulta dermatológica cuando van a viajar. Y es, pues si se aplicó primero un protector solar, realmente pues no va a tener ese efecto de bronceado, excepto si la persona se sigue exponiendo pues por tiempo prolongado, tiempo en el cual se va perdiendo la efectividad del protector solar. 1. 2. En el mercado existen en la actualidad bronceadores que tienen factor de protección solar, es decir, son sustancias que se aplican tópicamente que permiten o protegen contra la quemadura solar, o sea, con la radiación ultravioleta E, pero permiten que entre radiación ultravioleta A, que es la que produce la pigmentación. Igual, esa radiación ultravioleta a largo plazo también puede producir cáncer de piel. No es recomendable y pues si lo va a utilizar el paciente, que utilice bronceadores que siempre tengan factor de protección solar al menos de 30 a 50. Adriana María Gómez ha hecho unas preguntas bien interesantes. Dice que si la luz de los aparatos eléctricos y la luz de las lámparas, y digo yo también la luz del celular, del computador, que si estas también son inductoras de manchas. Correcto, la respuesta es sí. Se ha demostrado que la luz visible, la que es producida por los dispositivos electrónicos, los computadores, las lámparas en los sitios de trabajo, favorecen la pigmentación porque la luz visible penetra todas las capas de la piel y estimula los melanocitos, que son las células que producen pigmento, a que produzcan más melanina. Si bien no está relacionada a cáncer de piel, sí a problemas de pigmentación, que es un tema que se ve cada vez más frecuente en la consulta dermatológica. Bueno, vamos a este corte de comerciales y oigan esta pregunta para después del corte de comerciales. La hace Sandra Gutiérrez. ¿Cuánto tiempo debo esperar después de aplicarme el bloqueador solar antes de empezar con el maquillaje que tiene base? Esta después del corte de comerciales. Ya volvemos. Correcto. Una pregunta que nos hace un televidente y es, ¿en qué momento o cuánto se debe esperar luego de aplicarse el protector solar para aplicarse un maquillante, ¿cierto? El maquillaje. Entonces, pues en la actualidad hay muchos productos dermatológicos que tienen factor de protección solar, maquillajes, bases y polvos que pueden ayudar para que el paciente no esté mezclando cosas. Sería el ideal, sobre todo en mujeres. Ahora, si va a utilizar un protector solar aparte del maquillaje, lo que se recomienda es esperar más o menos unos 10 a 15 minutos para que el producto se absorba. Eso sí, un producto que no sea cremoso, denso, porque obviamente
pues no se va a absorber. Entonces, en ese caso se recomienda mejor protectores solares más líquidos, en emulsión o geles que tienen mayor penetración en la piel para que la persona después de 10 o 15 minutos pueda aplicarse el maquillaje. Casualmente hay una pregunta referente a eso, que sí, como usted dice que se puede aplicar hasta 3 veces al día de acuerdo a la exposición, Correcto. que si se lo pueden retirar con un pañito húmedo y volverlo a aplicar, que porque esa grasa y más grasa, pues que dicen que a la tarde aparecen un bombillo. Entonces, ¿se puede limpiar y ponérselo nuevamente? Y es lo ideal. Se debe primero limpiar el rostro suavemente, pues idealmente no utilizar jabones, sino limpiadores, que hay muchos en el mercado, sustancias como soluciones micelares o pañitos húmedos para reaplicarse protector solar, es lo ideal y lo recomendado. Bueno, esta es un poquitico salida del tema, pero sí quiero que la respondamos porque la hace Marino Beltrán, la hace María Zamora y tienen que ver con las manchas, que se aplican para las manchas. Bueno, pues entonces cuando nos enfrentamos al tema de manchas en dermatología, pues yo siempre, como cuando me hacen consultas a distancia, por WhatsApp o cuando mandan una foto, pues lo importante es ver al paciente, porque primero hay que entrar a diferenciar, ¿es realmente una mancha o no es una mancha? Si ese cambio de pigmentación es por exceso de pigmento o por escasez de pigmento como en el vitiligo. Tercero, la localización de esas manchas. Cuarto, la cronicidad. Entonces, realmente cuando nos enfrentamos a ese tema es completamente necesaria la valoración del paciente para evitar incurrir muchas veces en diagnósticos y en tratamientos inadecuados. Pero como hablábamos en un tema ahorita de la paciente de la pigmentación por el melasma, por los estrógenos, pues la protección solar intensiva y el uso de despigmentantes a largo plazo pueden ayudar al aclaramiento de estas lesiones. Pero de ahí, como les dije, tenemos que entrar a diferenciar el origen de esas manchas para tener un tratamiento adecuado. Aquí hay una paciente que utiliza el protector nuestro, doctor Rojas, que es el Neutrasol. Ella es Luzma Mosquera y dice que a ella le salen como queratosis muy seguido y me realizaron crioterapia. ¿Cómo hago para que no me siga saliendo esa queratosis? Ella tuvo un antecedente de un carcinoma vasocelular que se cuida mucho del sol. Bueno, entonces cuando nuestra televidente nos habla de las queratosis, se refiere a las queratosis actínicas, que son lesiones premalignas. Entonces, como les había hablado, hay un daño acumulativo de la piel por la radiación ultravioleta que produce unos cambios en el ADN, o sea, en esa genética de las células, que hacen que se multipliquen más de la cuenta, que se transformen y se generan unas lesiones que son como ásperas al tacto, que generan ardor y descamación, y que muchas de ellas a largo plazo pueden convertirse en cáncer de piel, principalmente carcinoma escamocelular. Entonces, primero, en estos pacientes la fotoprotección intensiva es mandatoria, significa que debe utilizar protector solar 2 a 3 veces al día, no salir en las horas donde más radiación hay, utilizar sombreros de ala ancha, muchas veces el consumo de antioxidantes como vitamina C, vitamina E y otros como el polipodium, que es un antisolar que recomiendan por vía oral, puede ayudar. Ahora, ¿cómo prevenirla? Esto es un daño acumulativo, entonces decir que el utilizar crónicamente el protector solar la va a prevenir de que se generen más queratosis actínicas, pues no sería del todo cierto. Pueden disminuir la carga genética sobre esas células, el daño que se produzca más adelante, entonces mandatorio utilizar protector solar. Pero estos pacientes requieren de tratamientos prolongados y de revisiones continuas con el dermatólogo al menos cada 3 a 6 meses. Preguntas cortas porque hay muchas preguntas y ya vamos a acabar. Sí, correcto. Me gustaría... esta anterior, dice también Adriana María Gómez, se debe utilizar el bloqueador solar independiente de que haya sol o el día esté oscurito. Claro que sí, el protector solar se debe utilizar ya que la radiación ultravioleta pues se genera durante todo el momento del día, obviamente que condiciones de pronto de nubosidad o si estamos en lugares encerrados pues vamos a tener menor exposición solar, pero como es bien sabido, la radiación ultravioleta traspasa los vidrios y está encargada de producir también pigmentación y cáncer de piel a largo plazo. Entonces, independiente de si hay o no nubosidad o si hay mayor o menor, digamos, sol, por así decirlo, mayor luminosidad, el protector solar se debe utilizar. Jimena Solarte, un bloqueador bueno para una paciente con lupus, que también tenga o que sea crema hidratante. ¿En el paciente con lupus hay algunas indicaciones específicas? Sí, al ser el lupus una enfermedad autoinmune,
se manifiesta también o tiene muchas manifestaciones dermatológicas. De hecho, muchos pacientes con lupus consultan primero al dermatólogo y así es como es diagnosticada su enfermedad. Esta es una enfermedad que genera fotosensibilidad, significa que cuando el paciente se expone al sol, activa la enfermedad, genera quemadura solar. Estos pacientes requieren un protector solar idealmente con un factor 50 más. Y pues también sufren problemas de resequedad de la piel, de picazón crónica, entonces protectores solares idealmente que sean en crema o en emulsión, que tienen, digamos, sustancias o partículas que son derivadas de grasas que ayudan con la hidratación. Bueno, Alejandro Díaz nos pregunta y nos insiste en su respuesta, está un poquito salido del tema, y nos pregunta acerca de un lunar que le apareció y que le dijeron que era carcinógeno. ¿Cuánto tiempo se demora en hacer metástasis? Bueno, cuando hablamos como del concepto de lunar a lo que se refieren los pacientes, entonces, primero, un verdadero lunar es un tumor benigno realmente que aparece en los primeros años de vida y hasta los 30 años de vida, pero si le dijeron, seguro fue valorado por un médico, un dermatólogo, le dijeron que era un cáncer de piel, el más probable que tenga es el carcinoma vasocelular, que es en el 90% de los casos la principal causa de cáncer de piel. Ese cáncer virtualmente no hace metástasis, el porcentaje de metástasis es del 0.0025%. La cirugía es curativa en casi todos estos cánceres de piel, sobre todo, como les digo, vasocelular, porque el melanoma realmente es otro tipo de cáncer de piel que hace metástasis. Bueno, ¿en qué teléfono lo pueden contactar, médico? Bueno, pueden encontrar entonces en el 318-327-1126 y al 318-275-2663. En este último número es donde se pueden reservar las citas vía WhatsApp. En Manizales, ¿no? Acá en Me lo Manizales. repite, 318-275-2663. Yo quiero agradecerle por compartir con nosotros, por toda esa orientación que le dio a mi hijo en la carrera médica, y esperamos poder contar con usted nuevamente en otro espacio, porque este es un tema que pues hay muchísimas inquietudes y ojalá que cada vez ustedes tengan más presentes estos conocimientos para evitar estas lesiones. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. También muy agradecido con ustedes. Y a todos ustedes, mil gracias por seguirnos en sintonía. No olviden que pueden repetir el programa en Facebook buscando Doctor Rojas. Al 340.